El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por esta oportunidad que hoy nos está dando, tanto para dar la enseñanza en su nombre como para aquellos que la están escuchando. Vamos a pedir dirección para que el Señor nos guíe a través del Espíritu Santo. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra que hoy tienes para nosotros. Te rogamos que a través del Espíritu Santo tú nos dirijas de modo que tu palabra quede en nuestros corazones, la apliquemos en nuestra vida y luego la enseñemos a otros. Amén y amén. Jesús, fuente de vida, es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, aquí menciona el Señor dos cosas, los dos grandes males que hay en el hombre. Número uno, que dejaron al Señor, abandonaron al Señor. Y número dos, cavaron para sí cisternas, o sea, buscaron la dependencia de Dios, se apartaron de la dependencia de Dios y buscaron depender de sí mismos, de su propio razonamiento, de sus propios deseos, de sus propios sueños y metas. En Jeremías capítulo 17, verso 13 dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nos arrepentimos del pecado y comenzamos a vivir conforme a la palabra, nuestros nombres comienzan a estar escritos en el libro de la vida, el cual menciona el libro de Apocalipsis. Pero aquí no dice que los nombres no están escritos en el libro de la vida, sino que menciona están escritos en el polvo. Pero ¿cuáles son los nombres que están escritos en el polvo? Son los nombres de aquellos que más que entregarle la vida a Jesucristo se apartaron de Él, o que nunca decidieron entregarle a Él sus vidas. Entonces, nosotros somos los que tenemos la elección. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, venció la muerte, haciendo retroceder, nos trajo sanidad, nos trajo paz, pero siendo Jesucristo un caballero, Él respeta nuestro libre albedrío. Él ha abierto los brazos, así como fue crucificado, para que todo aquel que llegue hacia Él no se pierda. Pero eso no significa que Jesucristo está para obligarnos a buscar su palabra. Dos males ha hecho el hombre: apartarse de Dios y buscar la dependencia propia, o sea, cavar para sí las cisternas que representan lugar de almacenamiento, un pozo donde se almacena el agua para así mantener la vida misma. Entonces, dice acá en el versículo 13 de Jeremías 17 que todos los que dejan al Señor serán avergonzados. Y la palabra avergonzar habla de amonestar, habla de castigar, habla de corregir, de escarmentar. Y ahora, ¿por qué avergonzados entonces? Por abandonar al que ha sido justo, al que murió por nosotros y al que ha creído en nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente lo hizo para perdón de nuestros pecados, para darnos entrada a la vida eterna, sino porque tenía fe en nosotros, creía en que nosotros podíamos salir adelante, creía Jesús en nosotros, de que podíamos ser instrumentos por medio del cual Él había de ser glorificado. Pero el pecado, la maldad, se ha vuelto ahora tan de moda que el corazón del hombre se ha ido endureciendo y la mente del hombre se ha ido cauterizando. La palabra cauterizar significa insensibilidad al dolor. Y muchos ya tienen esa mente, esa mentalidad que no les duele nada. No les duele pecar, no les duele aprobar el pecado, no les duele multiplicar el pecado por la misma mente cauterizada. Pero nosotros no tenemos la mente cauterizada, que es la mente del mundo,
sino que tenemos la mente de Jesucristo. En Jeremías 2:13, volvemos, dice, cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Cisternas eran los pozos, como acabé de mencionar, donde se almacenaba el agua para el sustento. Pero aquí menciona que esas cisternas están agrietadas y por ser agrietadas no retienen el agua. O sea, que se va disminuyendo el agua de esos pozos hasta que queda vacía. Ahora, nosotros como pozo posiblemente tenemos grietas, las cuales no dejan que retengamos la fe, no deja que retengamos la esperanza, no deja que retengamos el temor reverente hacia Dios. Muchos llegamos al Señor, en ese primer amor le entregamos la vida, le hacemos infinidad de promesas, nos manejamos bien apartándonos del pecado, nos consagramos, leemos la Biblia con más frecuencia, vamos a la iglesia con más frecuencia, nuestro hablar cambia de acuerdo a la Biblia, pero a medida que va pasando el tiempo, ese primer amor se pierde. Y ya esa secuencia, esa disciplina que había para la palabra, la oración, la congregación, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, esta cisterna en la que está nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está agrietada. Y puede estar agrietada por los rencores, puede estar agrietada por los odios, puede estar agrietada por la insensibilidad, como acabé de mencionar, puede estar agrietada por el miedo, por la incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que poner mucho cuidado en todo lo que estamos viviendo y cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón en base a la palabra de Dios. Por eso tenemos que analizar día a día nuestra situación. En la enseñanza anterior mencionamos de que muchas personas están en el mismo desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, rodeando la tierra, rodeando el desierto, y miles de ellos, cientos de miles de ellos, no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Asimismo, hoy hay muchas personas que la vida gira en el mismo círculo, como mencioné en la enseñanza anterior, y no avanzan, posiblemente porque hay grietas en sus vidas que no les dejan tener paz interior. Hay grietas que no dejan ver la mano sanadora, libertadora de Dios. Hay grietas que opacan la esperanza y traen la incredulidad, la incertidumbre, el miedo, el temor. Nosotros tenemos que evitar esas grietas y si las tenemos, resanarlas. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante, se habla de la mujer samaritana. Cuando Jesús se acercó para tomar agua del pozo, había allí una mujer, la cual estaba sacando agua, y la mujer le dijo y Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, y la mujer samaritana le dijo a Jesús, tú siendo judío me hablas diciendo, dame de beber. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban por los prejuicios que hay en el corazón de ellos debido a cosas pasadas. Entonces la mujer se asustó de que Jesús, siendo judío, le hablara. Y Jesús, cuando le dijo, la mujer le dijo a Jesús, tú siendo judío me hablas. Aquí muestra que Jesús vino a romper toda cultura. Y si vamos al versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí habla Jesús respecto a no al agua que había en la cisterna, en el pozo, sino al agua que venía de él. Lo voy a leer, pero no del versículo 13, sino el del 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se entienden entre sí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, porque el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes agua viva? Esto porque Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le daría ¿qué? Agua viva. Ahora, ¿cuál es el agua viva que es para la vida eterna? Es la palabra de Dios. El agua que se saca del pozo, el agua que se saca de las llaves, es para beber, dar vida al cuerpo, pero no dan la vida eterna. Pero el agua que dice Jesús es la palabra, la cual es vida eterna. Por eso la palabra de hoy, la enseñanza, se llama Jesús, fuente de vida. Entonces aquí es la palabra de Dios que nos instruye para llevar una vida acorde a la voluntad de Dios. Por eso leemos el libro de Salmos capítulo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra de Dios? Alumbra nuestro camino para llevarnos a vivir correctamente mientras que estamos respirando en este mundo, y una vez partir de este mundo, sea a través de la muerte, tener la vida eterna. Entonces la palabra nos alumbra ese camino. ¿Y por qué la palabra alumbra mi camino? ¿O qué tiene que alumbrar? Porque cada día el camino, la vida misma se ha tornado en tinieblas, y las tinieblas es todo lo que representa al mal y es todo lo que representa el pecado. Entonces Jesús es la luz del mundo. Cuando Jesús nos dirige a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos ilumina en medio de ese camino de oscuridad que es la vida, de que a lo malo nos lo hace ver como realmente es malo y nos lleva a apartarnos de él, y a las cosas buenas nos lleva a verlo como tal, como buenas, y nos lleva a anclarnos hacia él. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para las que están ahora en angustia. Repito, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Quien está en angustia en este momento es porque está llena de oscuridad. ¿Y cuál es la oscuridad? Recuerde que mencioné las grietas como el temor, la incertidumbre, el miedo, la soledad, tantas cosas que no nos deja esperar el tiempo y la voluntad de Dios. No nos deja creer que para Dios todo es posible. No nos deja actuar con sabiduría, buscando la paz interior mientras Dios tiene control de las cosas. Entonces, dice acá, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción, mire lo que acabo de mencionar, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra. Voy a ir al versículo 2 de Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Aquí habla proféticamente respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya vino hace más de 2000 años. Vino a alumbrar nuestros caminos. Es la antorcha que aún nos sigue iluminando a todos aquellos que vamos detrás de Él. Verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire qué tan importante es entonces que nosotros nos aferremos en gran manera al Señor. Entonces, en el versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad, menciona la oscuridad. Y en el versículo 2 dice: y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hay quien anda en oscuridad y hay quien anda en tinieblas. La oscuridad tiene que ver con el estar enceguecido y no ver cómo Dios tiene el poder para cambiar la vida. Las tinieblas tienen que ver con el pecado. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a ti, porque Dios, mientras estemos respirando, nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras.
Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces el Señor dice, venga mi reprensión, o sea, déjese disciplinar, porque el Señor dice en su palabra que el que ama al Hijo le disciplina, y nosotros somos hijos de Dios. Pero si nosotros no venimos a la reprensión de Dios, no cambiamos nuestra manera de vivir pecaminosa, entonces dice el Señor acá, que Él se reirá de nuestras calamidades y se burlará, y cuando extendiéramos hacia Él las oraciones, Él no nos escuchará. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos dirija y vamos a pedirle perdón. Bendito Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, por ser tan ingratos contigo, por huir de tu presencia, por seguir nuestros deseos pasionales. Pero aquí estamos, bendito Señor, aprovechando la oportunidad que tú nos has dado. Derrama sobre nosotros tu sangre y límpianos de todo pecado y de toda maldad. Hoy te confesamos como nuestro único Señor y Salvador y te pedimos que a través del Espíritu Santo alumbre nuestra vida para que andemos no en oscuridad ni vivamos en tinieblas, sino que andamos, Señor, por el camino correcto a través de tu palabra, que suena la lámpara que alumbra nuestros pies. Gracias, bendito Señor, por ser el pan de vida, por ser la fuente de vida, por ser el agua que a diario debemos de beber. Y como dice tu palabra, que quien tome del agua que viene de ti, no tendrá sed jamás. Ahora, Señor, bendito sea tu nombre, hoy y siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga hasta una próxima ocasión, si así el Señor lo permite.